Acompáñenme en Segunda de Reyes, solamente como una introducción en los minutos que me quedan. Segunda de Reyes capítulo 5, usted lo conoce, la mayoría de la gente conoce este pasaje. Vamos a ir al verso 9. Había un hombre extranjero llamado Naamán que tenía una enfermedad muy común en aquella época que era lepra, ¿sí? Aquellos que han leído alguna vez lo que es la lepra es una enfermedad horrible, muy fea, ¿sí? Este hombre, aparentemente, por lo que nos enseña la palabra, era un hombre culto, era un hombre bueno, era un guerrero valiente. Bueno, porque digo, ya en alguna otra oportunidad expliqué, porque incluso su esclava le dijo, ¿por qué no vas a tal lado? Entonces, de alguna manera le tenía aprecio a este hombre. Y un hombre que estaba muy cerca del rey de su país, ¿sí? Pero se enteró o de alguna manera llegó a conocimiento de que en Israel había un profeta. Ese profeta era Eliseo y le dijeron, si querés ser sano, anda a ver al profeta Eliseo, ¿sí? Entonces él dice el verso 9, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Amén. La batalla interior que tuvo Naamán en cuanto a que las cosas no se hicieron como él le hubiera gustado que sucedieran, fue muy grande. En este caso, todo lo que mencionamos hace un momento, su inteligencia, su cortesía, su valentía, su manejo del protocolo de cómo deberían hacerse las cosas, no le sirvieron para mucho, ya que el profeta Eliseo ni siquiera se presentó en persona delante de él, solamente le dijo, anda a sumergirte al río Jordán. Voy rápido y digo que el obrar de Dios no sabemos cómo será, ni cuándo será, ni a quién usará. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos ni cómo será, ni cuándo será, ni a quién usará. ¿Será con un toque? ¿Será con una palabra? ¿Será con una oración? ¿Será con una acción de fe? ¿Será que en esta mañana vamos a orar y aquí no va a pasar nada, pero cuando llego a mi casa el milagro va a ser hecho? ¿Será que en esta mañana yo voy a decir, yo Señor creo en ti y voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga y en el transcurso de la semana algo va a suceder? Dios opera como Él quiere, por eso Él es Señor. Amén. Uno está esperando que las cosas sucedan y pasen como nosotros queremos. Incluso nosotros queremos ahorrarnos algunas cosas. Pero Dios es Señor y Él operará y obrará a favor y para bien de aquellos que son llamados. Amén.
A veces cuestionamos a los enviados por el Señor. ¿Se acuerdan que la religión judía cuestionó a Jesús? ¿Sí? ¿Se acuerdan esa frase? ¿Este no es el hijo del carpintero? O también, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Menos mal que hay gente usada por Dios. ¿Cuántos creen que Dios usa a las personas? ¿Cuántos creen que Dios usa a la gente? Pero quiero detenerme en esta mañana en la fe y la obediencia. Diga conmigo, fe y obediencia. Y quiero declarar en esta mañana que la fe y la obediencia hace que se mueva el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Naamán obedeció de alguna manera, llegó al río, a bajar al río Jordán, ¿sí? Sea porque alguien de fe le dijo, pero ¿por qué no haces caso y haces lo que el profeta Eliseo te dijo? Si es tan difícil bajar al río y sumergirte 7 veces. Y él dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer, no me gusta mucho la idea, pero voy a obedecer. Y de alguna manera se juntó la fe con la obediencia y Naamán llegó allí al río y hasta que no se sumergió por 7ª vez, nada sucedió. Porque después que se sumergió, la última, la 7ª, dice que su piel se había transformado como la piel hasta de un bebé. Porque Dios no solamente sana, sino que hace mejor todas las cosas. Amén. Y si estás orando por un hígado nuevo, Dios te va a dar un hígado fenomenal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si estás orando por lo que estás esperando de Dios, dice la Biblia que Él dará más abundantemente de lo que pedimos. ¿Podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos creen que cuando tenemos fe y obedecemos, los cielos son conmovidos? ¿Cuántos lo creen a esto? Levánteme la mano aquel que crea esto. Ahora es un desafío muy grande poner nuestra mirada en Jesús y obedecer sus palabras, ¿sí? A veces hay un montón de cosas que nosotros nos cuestionamos y dejamos y damos vuelta y que sí, y que no, cuando Dios te está llamando, cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está indicando un camino, cuando Dios te está diciendo, este es el camino que tenés que transitar, empezamos a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, pero hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida que es la presencia de Jesús. Y si transitamos ese camino, los cielos en nuestra vida serán abiertos. Mientras pensaba y leía en esto, pensaba en Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham fue llamado amigo de Dios. Jesús les dijo amigos ¿a quiénes? Amigos son los que hacen lo que yo les digo. Relacionó amistad ¿con qué? Con obediencia. Y dígame si Abraham no convulsionó es una manera de decir, no movió los cielos cuando llegó a aquel altar a entregar a su propio hijo. Porque dice que Abraham fue, y hasta hoy nosotros lo consideramos un hombre de fe. Amén. Pero fe no es solamente creer, sino también hacer. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue a ese altar y Dios le había pedido lo que más
amaba. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Lo negó? Llevó a su hijo, a su propio hijo, a ese altar. Y preparó el altar, y preparó la leña. Y no voy a entrar en detalles emocionales porque podríamos ponernos a llorar todos aquí. Pero cuando estaba por levantar, o cuando ya había levantado el cuchillo, es tremendo esto, para entregar a su propio hijo, ¿de dónde vino una voz? Del cielo. Una voz del cielo que le dijo: no lo hagas, Abraham, porque ya sé que estás dispuesto a entregar todo por mí. Hay un relato del pastor Dante Gebel por ahí acerca de este momento de la cruz, del altar, del sacrificio. Menciona a los ángeles allí diciendo: lo va a matar, lo va a matar. Y Dios diciendo: esperen, 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 porque Él tiene que saber que tiene que entregarme todo. Y nosotros podemos vivir en el siglo XXI. Podemos tener un montón de cuestiones que hace miles de años no existían, pero Dios nos sigue llamando a entregarle todo. Diga conmigo todo. Y piense por un momento en lo que significa todo. Dios nos está llamando a entregarle todo. La desobediencia a lo que Dios nos ha dicho trae oscuridad. ¿Cómo puedo estar bien con aquel que estoy desobedeciendo? Vuelvo a repetir, ¿cómo puedo estar bien con aquel que estoy desobedeciendo? Hay algo en el medio que rompe relaciones y es la desobediencia. Si usted desobedece a su patrón, ¿va a estar bien con su patrón? ¿O su patrón va a estar bien con usted? No, por supuesto que no. El cruzar constantemente los límites establecidos por Dios nos transforma en sordos espirituales, ¿sí? A eso le llama la palabra de Dios mentes cauterizadas, mentes esclavas, mentes cegadas, mentes ciegas, mentes en tinieblas, aquel que no puede obedecer la voz de Dios. La obediencia, en contrapartida, hace que la relación con el que obedecemos sea un manto de luz. Dios me habla, yo le obedezco, hay una fluidez en esa relación. Recuerden que el otro día dijimos que cuando Adán desobedeció, ¿qué hizo? Se escondió. Entonces, cuando nosotros estamos en desobediencia, en realidad no haciendo lo que Dios nos está hablando que debemos hacer, automáticamente nosotros de alguna manera evitamos tener una relación con Dios. La obediencia acomoda en nuestra vida todo aquello que está desordenado. La obediencia abre la llave a eventos sobrenaturales en mi vida, en mi familia y también en la iglesia. Muchas veces la liberación viene a través de nuestras decisiones de obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y uno normalmente obedece a quien conoce. Incluso si lo conoce bien, actuará conforme a los pensamientos del otro. Yo no prendo la luz de mi habitación cuando me levanto porque sé que a mi esposa no le gusta. Yo ya no tengo que preguntarle a mi esposa: mi amor, bueno, sí, a veces le pregunto, pero
No es que a la mañana cuando ella está durmiendo digo, mi amor, puedo prender la luz, ya sé que no le gusta. Pero ¿por qué hago eso? Porque la conozco. ¿Se entiende? Me gustaría que podamos repensar en esta mañana y decir cuánto conozco a Dios y cuánto de eso que yo conozco estoy llevándolo a la práctica en mi vida. Yo sé, por ejemplo, que a Dios no le agradan un montón de cosas en esta vida. ¿A Dios le agrada que mintamos? No. ¿Le agrada que seamos chismosos? No. Usted tiene en la palabra un montón de cosas. Entonces yo todos los días voy a intentar actuar conforme a la voluntad de Dios y a lo que sé que a Dios no le agrada. Pero hay otras cosas en las que debo preguntarle a Dios. Diga conmigo, debo preguntar. Señor, ¿puedo? Señor, ¿me das permiso? ¿Esto te agrada? ¿Este es el auto, Señor, que vos querés para mi vida? ¿Cómo debo actuar en esta situación? Señor, ¿es esta? Aleluya. ¿Es esta? A los hombres con las novias, digo. ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Cuánta va a tener? Cuando me enamoré de Moni, dije, Señor, yo la suelto. Es re espiritual, ¿viste? Si vuelve, es tuya. Si no vuelve, nunca lo fue. Hay un poema por ahí. Pero si es la voluntad de Dios, permanecerá. Amén. Acompáñenme a Job. Diga conmigo, la obediencia y la fe lo hacen poner loco al diablo. Voy a leer un poquito. Dice, había un hombre llamado Job, capítulo 1, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Bueno, poseía un montón de cosas. Dice que el verso 4, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes. Y dice que Job, por las dudas que sus hijos habían pecado, iba a la presencia de Dios y hacía sacrificios en búsqueda del perdón del pecado, ¿sí? Pero fíjese, diga conmigo, la obediencia y la justicia de Job movieron el mundo espiritual. Diga conmigo, la obediencia y la fe mueven el mundo espiritual. Dice que un día los miembros de la corte celestial, ya estamos hablando del ámbito espiritual, llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace, mira lo rico que es.
Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. A causa de la fe y la obediencia de Job, el mundo espiritual fue movido. El mundo espiritual no es movido solo porque nosotros digamos algo. El mundo espiritual no es movido cuando nosotros solo levantamos las manos. El mundo espiritual es movido cuando hay un hombre y una mujer que obedecen, accionan, se mueven, caminan en la palabra y en la presencia de Dios. El mundo espiritual no es movido por buenas exposiciones de la palabra, ni por teología, ni siquiera por mencionar la palabra de Dios, porque dice la Biblia que el diablo también cree y también tiembla. El mundo espiritual es movido a nuestro favor cuando nosotros nos plantamos en esa palabra y decimos: Señor, pase lo que pase, sea lo que sea, yo te voy a obedecer. Y Job, con su obediencia, revolucionó el mundo de las tinieblas. ¿Se acuerdan aquel famoso texto allí en el libro de los Hechos? Donde los demonios dijeron: yo a ustedes no los conozco, pero a Pablo sí lo conozco. Decirle que tenés al lado: en el infierno te conocen. Aleluya. O decirle: en el mundo espiritual saben de tu nombre. Les hago una pregunta. Jesús, ¿era necesario que Jesús se bautizara? ¿Era una obligación que Jesús se bautizara? Era el Hijo de Dios. ¿El bautismo de Jesús lo iba a cambiar en algo a él? No. ¿Por qué se bautizó Jesús? Por obediencia. Y recuerden que la palabra de Dios, hablando de nuestro sumo sacerdote que Jesús, dice que tuvo que aprender ¿qué? Obediencia. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús salió de las aguas? ¿Qué pasó cuando Jesús dijo: Juan, porque Juan, ¿qué le dijo? No, Señor, ¿cómo te voy a bautizar? Vos sos Jesús. Algunos me dicen: pastor, ¿cómo voy a orar por? ¿Cómo? Yo quiero que ores por mi vida. ¿Qué pasó cuando Jesús salió del agua? ¿Qué pasó en el cielo? Se abrieron los cielos. Y vino una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me alegro, disfruto con él. Diga conmigo: hay cosas que no son obligación, pero son necesarias. Son necesarias. Y alguno puede estar pensando: pero al final Dios es como un negocio, yo lo obedezco y Él me da. Diga conmigo: no es así. Dios no es un comerciante. Dios no negocia, Dios no es me obedeces y te doy. Porque eso lo hacemos nosotros los padres naturales. Si me haces caso, te compro un chupetín. Y el nene se porta re bien. Y no le diste el chupetín. Siempre doy el ejemplo de cuando vamos de vacaciones, ¿vieron? En esas avenidas que parece que están hechas para los chicos.
Pisás la avenida y ya lo tenés al payaso con el globito ese. Hiciste 2 pasos y está el pororero. Hiciste otros pasos, está ese que vende dulce de, ¿cómo se llama? Algodón de azúcar. Y el tema es que los chicos quieren todo, ¿sí? Y seguís caminando y normalmente están en las esquinas, ¿sí? Algunos ya saben lo que les voy a decir. Están en las esquinas y ellos miran, es un éxtasis para los chicos. Todo el año le dijiste que no. Y ahora parece que tienen rienda suelta. Está en la sala de juegos ahí. ¿Y vos qué le decís? No, a la vuelta. A la vuelta nos hacemos una cuadra más y venimos por la otra, que hay restaurante nada más. Dios no es un comerciante, Dios es Padre. Diga conmigo, Dios es Padre, pero no como nosotros. Él cumple su palabra. Y ya está escrito que aquel que da, recibe. Y ya está escrito que el que siembra, cosecha. Y ya está escrito que aquel que le abre la puerta de su corazón al Señor, Él entrará, cenará con Él. Y ya está escrito que al que golpea las puertas de los cielos, éstas se le abrirán. Y ya está escrito que el que deja casa, el que deja padre, el que deja madre aquí en la tierra, recibirá 10 veces más en el cielo. La palabra de Dios actuará como tal en mi vida, es decir, que si no doy, no voy a recibir. Que si no siembro, no voy a cosechar. Pero el Padre siempre me seguirá amando. El Padre no dice, no, ahora que no me obedece y que está haciendo esto, yo no lo amo más. El Padre siempre nos seguirá amando. Usted sabe que me encanta que mis hijos estén conmigo. Me encanta sentarme a la mesa y disfrutar con ellos y ver que tienen todo lo que necesitan. A ellos les encanta el asadito. Está complicado el asadito. Nosotros le metemos cualquier cosa a la parrilla. Es asadito. Y busco los momentos para hacer cualquier cosa a la parrilla cuando ellos están. Y también me encanta que hagan lo que les gusta. Y no me gusta verlos perder el tiempo, quemar etapas, sufrir. Pero en todas esas situaciones los amo. Porque si mi hijo de golpe empezó a consumir, lo voy a seguir amando. Y si mi hijo erró el camino y está haciendo algo que a mí no me gusta, se lo voy a decir, pero lo voy a seguir amando. Y si yo, un hombre, lo amo así, como Dios
nos amará a nosotros. Quiero decirte que la fe y la obediencia hace que los cielos se abran. Quiero decirte que el que le crea a la palabra de Dios hará que sucedan cosas en tu vida. Pero también quiero decirte que aun cuando no sucediera nada, Dios te seguirá amando. Cierre sus ojos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Me gustaría que en esta mañana pueda usted en su corazón reflexionar en aquellas cosas que ya sabe que Dios le ha dicho y que por alguna razón está esquivando. Pero decirle que la fe y la obediencia abren los cielos. Le damos toda la gloria en esta mañana. Pero también me gustaría que reflexione en que Dios no lo condena. El Espíritu Santo ha traído una misma palabra en esta mañana. Y es que el Dios Padre, tu Padre, mi Padre, te seguirá amando. Todo lo demás, la obediencia y la fe, serán un beneficio para nuestras vidas. Porque aquel que le cree verá la gloria de Dios. Porque al que cree todo es posible. Porque al que le obedece se conmueven los cielos y la tierra a favor de la vida de aquel que se rinde delante de Dios. Pero Dios, por sobre todas las cosas, fue, es y será nuestro Padre. Y si miramos a la derecha, Él va a estar ahí, y a la izquierda estará ahí. Y podemos estar predicando delante de multitudes, Él estará ahí, pero podemos estar consumidos por el alcohol y la droga. Él estará parado a nuestro lado, amándonos siempre. Oh, te amamos, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá.